profesora Lulu Velázquez, Lourdes Velázquez, que se encuentra en Roma para muchas razones que nos contará con mucho gusto. Y queremos saber algunas cosas sobre la profesora y sobre la bioética, cómo encontró la bioética, cómo fue este encuentro. Mira, carísimo, la bioética no fui yo quien la buscó, fue la bioética que me buscó a mí, para ser sinceros. Soy hija de un neonatólogo pediatra, y ya con eso era un acercamiento un poco a estos problemas que me interesan, como es el del tratamiento del neonato terminal. Posteriormente, mi marido es filósofo y entró a formar parte del Comité Nacional de Bioética aquí en Italia. Entonces, yo leyendo lo que él escribía, las entrevistas, lo tenía en casa. Esto me empezó a llamar la atención, a decir, mío, esto me interesa y mucho. Posteriormente soy llamada para enseñar en la Universidad Anáhuac, filosofía, pero dentro de la Facultad de Bioética. Tan es así que el rector de la universidad me pide que, aunque yo tenía ya el doctorado de Ricerca en filosofía, hiciera un segundo doctorado de Ricerca en bioética. Fue una condición para continuar en esta carrera universitaria. Y así fue, entonces las cosas se fueron dando. Y estoy feliz, creo que cuando uno hace lo que ama y ama lo que hace, no hay nada mejor. Sí, y para mí la bioética... Una grande suerte. Pero usted nombró el hecho que ya era profesora de filosofía, entonces ya era formada para el pensamiento, para los fundamentos, ¿no? Ya tenía yo, sí, esta formación filosófica, incluso mi tesis de doctorado en filosofía, que la hice aquí en Italia con el profesor Paolo Rossi, era sobre la filosofía de la medicina, era la filosofía de la medicina en el México antiguo. Entonces yo un poquito de filosofía de la medicina, digo, la formación en casa del padre médico, los tíos médicos, mi padrino médico, yo creo que eso también había influido mucho a que yo buscara esta parte ética dentro de la medicina. Sí. Y una otra cosa muy interesante de su profesión, decimos, de cómo maneja la bioética, es esa cosa de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que la bioética no puede reducirse a solamente un lenguaje académico, a una discusión entre profesionales de la salud, de la filosofía, del derecho. Yo creo que la bioética está en la vida de todos. De hecho, el lema de mi programa es "La bioética está en tu vida". Entonces, una idea de acercar la bioética a todos fue la de pensar en un programa de radio que ya va en su quinto año, sexta temporada, y que ha tenido mucho éxito. Pero me doy cuenta también que la bioética no tenía un espacio propio dentro de los medios de comunicación. Esto es muy importante. Al menos en mi país, las noticias de bioética se publicaban, por ejemplo, en la nota Ayala o en la nota Roja. No había un espacio propio y sigue sin haberlo. Tuve la suerte, el diciembre pasado, de ganar el premio a la locutora del año en la categoría de análisis político. Yo me sorprendo y digo, pero yo no hago análisis político. No, es que usted está hablando de los problemas de salud pública, está bien hablando del vientre de alquiler, está hablando de los recién nacidos, malformados. Ellos lo toman como análisis política, los mismos de los medios de comunicación, de más medios. Es que se habla mucho también aquí en Europa de biopolítica, ¿no? De cómo la última decisión es del nivel político, pero que se prepara antes con una discusión sociológica, familiar. Si se viera así, bien venga, pero desgraciadamente yo pienso que ahora todo el mundo se siente con la autorización de hablar de cuestiones de bioética. Eso me refiero también con el espacio. Gente que no es profesional en bioética, solamente porque tienen un nombre. O sea, imagínate tú que a un jugador de fútbol, a un calciatore, le pregunten a Ronaldo, oiga, ¿y usted qué opina de la maternidad subrogada? ¿Qué va a saber el señor? O sea, no es una persona autorizada. Tú nombraste un caso un poco peligroso porque Ronaldo es uno que aprovechó por eso, pero entonces, ¿qué fundamentos éticos lo hice aposta?
¿Qué fundamentos éticos y filosóficos tiene para dar consejos? A lo mejor será un bravísimo. Claro. Para dar Y una cosa que consejos me en parece otras muy, cosas. una cosa que me parece muy importante de lo que usted está diciendo es que el problema de bioética, los problemas de bioética no se pueden aislar el uno con el otro y juzgándolo solamente bajo del sentimiento. Es que hay que verlo todos juntos en una manera que dan una imagen de la vida humana, de una imagen precisa, ¿no? Por eso es claro que si yo pongo un problema singular y este problema me toca, como puede ser la eutanasia o puede ser el aborto, yo tengo la tentación de referirme solamente a mi problema único, ma el problema de la definición de la vida humana es un poco más grande. Aparte es interdisciplinario, no podemos verlo solamente desde la óptica del médico, desde la óptica teológica, desde la óptica filosófica, no. Por eso es lo bello de la bioética, es interdisciplinar. Nosotros aquí estamos muy cerca de San Pedro, ¿no? Entonces, si tú bajas, vemos muchos detalles que a lo mejor desde lo alto de la cúpula no vemos pequeñitas cosas de todo, pero vemos algo más general, abarcamos más cosas. Algo así sucede con la bioética. Aprovecho de este ejemplo que usted puso, porque exactamente en San Pedro esto pasa. Si nosotros no sabemos que abajo de todo se está sepultado el San Pedro mismo, no hay razón por qué está la cúpula en Roma, ¿no? Exacto. Y los problemas de bioética son exactamente esto. Pero la gente, repito, la gente tiene la tentación de dar una contestación veloz a este problema, se contesta ya o no, es libertad o no libertad, y a veces se pierde el sentido último de las cosas. Es un sí o un no se va más a fondo. Yo creo que se han perdido muchas de las virtudes o no se están recordando. Por ejemplo, la virtud de la prudencia, que es muy importante, una de las virtudes cardenales que nos hablaba Aristóteles. En temas de bioética debemos ser sumamente prudentes y no lo somos. Y lo que te decía, hablamos de un jugador, pero también podemos hablar de un político que a lo mejor será un gran estadista, pero si tú le preguntas, oiga, ¿y de donación de órganos? No te sabe decir. Muerte encefálica, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Hay veces que se confunden, es un filo. Entonces yo creo que tenemos que acercar esa bioética. Intentando de juntar lo que estamos diciendo, los medios de comunicación, el papel que tienen, y esta tecnología que nos empuja a dar todo velozmente, a dar una contestación veloz, creo que los medios de comunicación tienen que hacer un paso atrás y ayudar la gente a ver todos los elementos, las causas, los efectos. No quiere decir que adoctrinemos, no estamos adoctrinando, pero sí tenemos que dar una correcta información y no una desinformación. Y una correcta información quiere decir hablar de los pros y hablar de los contras, cosa que normalmente no se hace. O sea, el comunicador hay veces que se olvida de esto y da su parecer. No, eso no, hay que ser objetivos y decir, por ejemplo, en el caso de la RU 486, del aborto químico, se dice, no, pero es que esto es menos traumático para la mujer, es una medicina. No hablan de los casos de muerte que ha habido, no hablan de los efectos secundarios que esto puede tener, no hablan que esto también es suspender, no es suspender, es acabar con una vida. Entonces, ese es el verdadero papel del comunicador. Me parece sumamente importante, y lo digo también para interés personal, porque también yo tengo un apuntamiento de bioética semanal, muy pequeño, pero donde se entrevistan gente y eso. Me parece sumamente importante que la comunicación sea manejada por una persona que tiene un talento para la comunicación, porque si no la gente se aburre, entonces no funciona, no eso, pero que al mismo tiempo sabe de bioética y sabe ver todos los lados. No somos solo técnicos, porque hay veces que piensan que los comunicadores somos solo técnicos. Tenemos sí que tener una técnica, eso indudablemente, pero también tenemos que saber comunicar, como tú decías, acercarnos con nuestro lenguaje, hablar el lenguaje de la gente para que ellos nos puedan entender. Claro. Y al mismo tiempo
hacen ellos muchas preguntas, porque todos en nuestra vida nos encontramos con problemas de bioética. ¿Quién tiene el padre anciano? ¿Quién tiene la hija que tiene problemas de fertilidad? ¿Quién tiene...? Claro. O sea, por eso te digo, la bioética está en la vida de todos. Entonces, este programa, fíjate qué curioso, empezó como un programa de acercar la bioética, de promocionar nuestro máster, nuestro doctorado en la revista que tenemos en bioética, Bioethics of Day en la Universidad Panamericana, y ahora se ha vuelto como una especie de consulencia, un asesoramiento. Te hablan para pedirte cuestiones. Y yo, no obstante, tenía los estudios en bioética, en filosofía, sentí que me faltaba esa parte. Y precisamente pasado mañana presento mi tesis en esto que es la consulencia filosófica y la antropología existencial, porque el comunicador tiene la obligación de seguirse formando todo el tiempo, porque es una labor muy importante. Y yo creo que ahora el comunicador está a nivel de un consulente filosófico. El público, los amigos que verán este video, esta entrevista, se preguntarán seguramente una cosa muy sencilla: ¿cómo encontró este programa de bioética? ¿Cómo nació atrás de las borbolinas? Pues este programa de bioética nace como un proyecto que yo tengo de decir, vamos a promocionar sí nuestro centro, pero sobre todo a dar una correcta información de lo que es la bioética. Entonces hablo con el rector de la universidad porque el programa pasa en una estación universitaria. ¿Ma existía antes o no existía? No existía, es el primer programa, puedo decirlo con mucho orgullo, el primer programa que trata absolutamente temas de bioética de la radio en México. Antes no existía. Ahora ya hay otros dos, pero el primero fue Viva la Vida. Inicia en Radio Universidad de Anáhuac, estuvo ahí un año, se grabaron casi 100 programas y posteriormente ya tenemos 3 años en Radio Universidad Panamericana, en Radio UP. Y gusta el proyecto. Dice, bueno, sí, va a ser para promocionar, va a ser, pero ¿a quién vas a entrevistar? Digo, yo voy a conseguir los especialistas de cada tema. Que eso también, la creatividad que tienes que tener, porque aunque tú entrevistes al especialista, debes saber qué le tienes que preguntar, cómo se lo vas a preguntar, ayudar, porque no todos les gustan los medios de comunicación. Entonces, pues, había veces médicos, había veces sacerdotes, había veces psicólogos de las diferentes ramas. Empieza a tener tanto éxito el programa que de una vez a la semana, ahora tenemos el programa 2 veces a la semana y con repetición. ¿Y cuántos minutos hay a disposición? Es 1 hora de programa. Tenemos los podcasts que los pueden encontrar también online en la página del programa Bioética que se llama Viva la Vida, Lourdes Velázquez. Y pues soy una admiradora de Frida Kahlo. El que se dice, yo considero que no fue el último cuadro de Frida Kahlo, pero se conoce como el último cuadro de Frida Kahlo. Frida escribe Viva la Vida. Y pues yo dije, bueno, también mi programa trata de temas de bioética. Tratamos del respeto a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Entonces, ¡viva la vida! Frida Kahlo fue una persona que sufrió sobre su carne, sobre su piel, ¿no? En efecto, así es. Fíjate que incluso se me ocurrió hacer los aspectos bioéticos en la pintura de Frida Kahlo, y es una de las conferencias que más ha gustado porque hay muchos aspectos, desde la diferencia entre dolor, entre sufrimiento, entre un suicidio. Frida intentó varias veces el suicidio. El nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño, los abortos espontáneos que llegó a tener y los cuidados paliativos que en esa época no se manejaban. Estoy segura que si en la época de Frida Kahlo hubieran existido cuidados paliativos, hubiera sido otro su destino. Ahora llegamos a este libro, que fue la razón de nuestro encuentro, ¿no? Porque Sí. yo la entrevisté, vine a escucharla a la presentación de San Salvador el Lauro, con los encuentros que cada año, ¿no?, se tiene bajo de la égida del cardenal de nuestro Esgrecha, cardenal Esgrecha. Y
yo fui allá a escuchar, estaba acompañada para la Quercia Milenaria, ¿no? Amigos Sí, de la la Quercia amiga de la Milenaria, Quercia Milenaria. el profesor Gonzalo Miranda, y fue un encuentro muy, muy interesante. Y pronto después hemos organizado una entrevista Gracias. que fue en la semana de Navidad, ¿no? Sí, del sí, Advento, sí, nosotros me hace decimos en acuerdo. Italia. Y, y ahora quiero informar lo que van a ver este video sobre este libro, que es un libro límite, ¿no? Como siempre lo he definido en cada ocasión, un libro límite, porque las cuestiones bioéticas pienso que se van Sí. a comprender hablando de los límites. Así que Hablando de los regresando se límites, pueden entender todas las cosas. yo creo ¿no? que efectivamente ¿De qué se es así. trata? ¿De qué se trata? Bueno, el libro primero fue publicado en español por EUNSA, que es la editorial de la Universidad de Navarra. Entonces ya había sido publicado en español, y después por una iniciativa de, para mí, el padre de la bioética católica, que es el cardenal Elio Sgreccia, se propuso hacerlo también en italiano con una introducción de él, a lo cual yo acepté feliz de la vida. Lo presentó el padre Gonzalo Miranda, al que yo considero como mi magíster. Él es el que me ha introducido a los temas de la bioética, que me ha formado. Y estudiando la bioética, tuve como profesores al profesor Giuseppe Noia y al profesor Carlo Bellieni, que hablaban de los recién nacidos de extremadamente bajo peso, o los recién nacidos que no les llaman no compatibles con la vida. Para mí son compatibles mientras estén viviendo. Entonces, esto me llamó la atención porque dije, no es posible que no haya una libertad para la mujer. El tema de la mujer para mí era importante, y ver que cuando ellas se encuentran con un embarazo, que se les dice que el bebé va a morir probablemente durante el embarazo o al momento de nacer, la única opción que se les presenta es el aborto, y no se les da más opción. Cuando pues veía a través de las clases del profesor Noia que él está haciendo muchos avances en cirugía fetal, que el profesor Carlo Bellieni ha logrado salvar niños que pesaban casi como una latita de Coca-Cola. Entonces dije, ya dijimos una marca, pero yo dije, no, aquí hay algo que hacer. Y encuentro a la gente de la Quercia Milenaria que forman hospices perinatales aquí en Italia. Yo en esto encuentro todo, teoría, práctica y muchos temas de la bioética, porque no se trata solamente de ese problema, sino que tienes que hablar de antecedentes como es el diagnóstico prenatal, uno de los grandes temas de la bioética. Tienes que hablar de los cuidados paliativos, del tema del aborto, del tema de la eutanasia. Entonces eran muchos temas de bioética que se conjugaban y que se prestaban, y que efectivamente así la primera parte del libro es una parte introductoria en el cual se tratan desde la definición de estos problemas de bioética hasta cuestiones como el protocolo de Barcelona, y de ahí ya una parte práctica. Cuando conozco la gente de la Quercia Milenaria, me doy cuenta que estas madres son más felices de haber acompañado a sus hijos a una muerte natural. Han nacido, algunas han tenido la oportunidad de bautizarlos si así lo han querido, otras los han podido llevar a casa hasta una semana, pero ha sido su decisión. Estas mujeres, normalmente más de un 80% después de un año, vuelven a optar por la vida y tienen otro embarazo. Su índice de separación es muy inferior al de las parejas que optan por el aborto. Y había mujeres que habían hecho las dos cosas, porque por problemas genéticos habían tenido un embarazo, que habían tenido que suspenderlo, optaron por el aborto, y otros en la que fueron con el profesor Noia y le dijeron, yo quiero esta vez apostar por la vida, si usted me sigue, si usted me acompaña. También murió el bebé, pero ella dice, ¿qué diferencia? Yo no me siento una duda, no me siento culpable, siento que hice todo lo que era humanamente posible por mí. Porque yo pienso que el trauma queda. El trauma está. El es trauma una está. tragedia Cuando siempre. una madre, cuando una pareja
está esperando a través de un embarazo una vida que nace, no se va a imaginar un problema tan grande. Pero el problema está, no se puede huir de este problema. Entonces hay siempre dos soluciones, o cortarlo o elaborarlo. Y esta elaboración también tiene su sentido espiritual. Y esta es la cosa más importante para todos los que están en el problema, para el niño, para la madre, para los médicos, para el padre, para todos. Porque son muchos, incluso la trabajadora social, el psicólogo, son muchos los que están involucrados. Y sobre todo el darte cuenta que ya es tu hijo. Independientemente de cualquier credo o religión, tú lo amas porque es hijo tuyo. Y igual que harías todo por un niño que nació desde hace una semana, ¿por qué no hacerlo a este que aún no ha nacido, pero que es tu hijo? Y ontológicamente, ahora estamos muy acostumbrados a pensar que una persona vale por lo que puede hacer, no por lo que es. Y es al revés. O sea, este es un ser, es una persona. Y persona no es siempre, desde el momento de la concepción hasta el momento. Y una cosa que van aprendiendo las parejas que siguen la solución más difícil, parece que, pero es lo que más lleva de sentidos. Las parejas se dan cuenta que va a aprender mientras hace las cosas, va a aprender otras cosas. Cuando un problema se corta al comienzo, el problema mismo queda. No se soluciona, es como un gomito, no sé cómo se dice en español, un gomito, ¿no? Que vas desenredando. Y sobre todo, lo que más ayuda a estas parejas, fíjate qué curioso, Estefano, no es tanto el ginecólogo, claro, tiene una función muy importante. Lo que más las ayuda es el contacto con otras parejas que hayan tenido la misma experiencia. Se sienten solidarias. Y es así que nació la Quercia Milenaria, como una iniciativa de Sabrina Peluzzi y de su esposo Carlo. Ellos tuvieron a Iona con esta experiencia, se forma la Quercia Milenaria y ahora hay varias parejas que se han unido, están presentes en varios lugares de Italia y ayudan a las otras parejas a superar esta experiencia, están presentes en la sala de parto, incluso el marido de Sabrina hace hasta el servicio fotográfico y los apoyan en todo, hasta en el funeral, vamos. Y voy repitiendo las preguntas que puse al encuentro de San Salvador en Lauro. Es claro que es una elección que no se puede imponer a las personas, pero dando la posibilidad de la existencia de una otra opción diferente del aborto, así que las personas pueden elegir. Exacto. Si no, no existe elección. Eso es libertad. Porque si tú no les das más que la opción del aborto, eso sí me parece imponer. Nosotros aquí no les imponemos que tengan al bebé, que lo acompañen, sino que puedan elegir. ¿Lo quieres hacer? Se puede hacer. ¿No lo quieres hacer? Sabes que hay la otra opción. En cambio aquí, pues... Yo voy repitiendo también la segunda pregunta que hice aquel día. Es que al cabo de todos, al fondo de todo, es claro que es un problema de carne, de niño que tiene que nacer, entonces hay la madre, el niño, la cosa más concreta que hay, pero en el fondo está la pregunta sobre el ánima. Sí. Y creo que eso es importante. El alma, el alma, ya pasamos a un problema más de tipo teológico, pero... Existe. Si nos vamos al concepto aristotélico, pues es eso que le ha dado la vida a un cuerpo. Y sobre todo recordar uno de los grandes principios bioéticos que tú ya mencionabas y que en los medios de comunicación es muy importante que se haga hincapié. No todo lo que es técnicamente posible se puede hacer, es éticamente correcto hacerlo. Entonces, sí se puede suprimir la vida, sí se puede hacer. Miles de cosas podemos hacer ahora con la tecnología. Pero también tenemos que preguntarnos y cuestionarnos si lo debemos hacer. Una última pregunta. Viviendo adentro de los medios de comunicación se escuchan muchas noticias, se escuchan muchas maneras de poner los problemas, lo que está pasando en el mundo, ¿no?
y usted está del otro lado del océano, en el continente más joven, ¿no? El Sudamérica. El continente de la esperanza. De la esperanza, que es verdadero. Yo fui muchas veces, es verdadero. Las cosas se viven como son nuevas. Y aquí en Europa somos un poco viejos, un poco sin perspectivas. Ahora vamos a ver, puede ser que se mezclan las cosas. Pero, ¿qué siente en el futuro? ¿Cuáles serán los problemas que se tocarán? ¿Cuál será la manera de manejarlo? Si se ha dado una idea, ¿no? Pues yo creo que el ser humano siempre se va a plantear el problema de su existencia desde el inicio del pensamiento y seguirá siendo ese. Ahora veo que también interesan mucho los problemas acerca de la roboética, Claro. en la utilización de los robots, porque El próximo fin de semana en Roma está una conferencia exacto, de la PAV, ¿no? la de la PAV Provida que habla de elegido esto. ese tema. Sí. Y no es un caso que se haya elegido ese tema. Qué tan ético es este uso de los robots, la ética que deben de tener de algunas funciones, el que los construye y todo. Pero yo creo que este argumento es muy importante porque no solamente en Europa, sino también en América Latina, tenemos el problema de la pirámide invertida. Son pocos hijos, pocos nietos y abuelos, padres ancianos. Entonces se habla del robot compañía, del robot en el uso de la medicina, que eso a todos lo vemos muy positivo. Pues si el robot en el uso de la medicina y como apoyo en la fisioterapia son importantes. Pero, por ejemplo, el robot compañía, ¿te gustaría que a ti te cuidara un humanoide? O la persona anziana, la persona que está sola en una casa de riposo, no sé cómo se dice en español, Sí. y esto que lo olvidan, pero le da un robot. Pero le da un robot. Pero le da un Entonces, robot. habiendo el robot, lo vas a olvidar más. Lo vas a olvidar más, ¿no? Te Se puede cierra dar en tu un círculo. medicina, te puede ayudar para problemas de Alzheimer, porque por ejemplo el robot Mario va y te pregunta con su esquema, con su pantallita, mira, esta es la foto de tu mujer, ¿te acuerdas de tu mujer? ¿Tuviste tantos hijos con ella? Una solicitación seguida. Tú lo estás haciendo así, pero entonces lo vas dejando. Ahora ya hay, por ejemplo, en Japón los robots foca, y se van ligando siempre todos los problemas de bioética, porque por ejemplo está muy importante el problema de la migración. Y por ejemplo, en Japón, para evitar una migración, porque eran los que venían de otros lados, que el trabajo que tenían era como de badantes, de cuidar a los ancianos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a construir estos robots, no les tenemos que pagar, bueno, compras el robot de una vez, pero ya una serie de efectos. Hay el robot en forma de foca para aquellos que lo quieren abrazar, el que no es en forma de foca, sino de humanoide. En el lado general, esta grande revolución tecnológica está construyendo una sociedad sin recambio de trabajo. Se pierden y no se crean. Es la primera vez, la cuarta revolución industrial, y eso es un grande problema que la política tendrá que enfrentar. Y te ve esto de decir, bueno, para ellos se está solucionando el problema de la migración. Entonces, pues sí, aquí también en Italia veo que mucha gente que viene de Latinoamérica, concretamente de Sudamérica, Ecuador, Perú, llegan haciendo este tipo de trabajo, como van antes. Dice, bueno, pues es que ahora eso te lo puede hacer un robot. Entonces, es tan interesante estar hablando con usted acá que me sale una nueva pregunta y puede ser que la más básica de todas. El papel de la Iglesia Católica en la definición del ser humano. Pues yo creo que el papel de la Iglesia Católica se ha manifestado ya a través de las encíclicas que nos han dejado nuestros pontífices. Hay encíclicas muy importantes dentro de los argumentos de bioética, pero más allá de eso, nosotros somos iglesia, tú, yo, el otro. No pensemos nada más en cierta iglesia, somos parte de la iglesia. Nosotros también tenemos deberes, también tenemos responsabilidades y obligaciones. Pero estuvo pensando más al aspecto de nosotros como instrumentos de un saber milenario. Eso estuvo pensando. Cuando estábamos hablando del medio de comunicaciones, de la persona que maneja, como usted, yo, el papel que tenemos para introducir un pensamiento eterno en la crónica de cada día. Pues es importante, no podemos imponerlo. No, claro, pero presentarlo, nadie nos impide el presentarlo,
correctamente, porque volvemos a lo mismo, entre eso, correctamente informándonos bien y pues haciendo también actividades que promuevan este conocimiento. Exactamente Porque eso. si no hay esto, pues de nada sirve. Porque tiene un fondo de sentidos de la belleza, ¿no? Donde el bello se une con el justo, con el bueno. Con el bueno, con todo. No dar solamente una serie de normas. Yo creo que el comunicador predica más con el ejemplo. Tienes que ser tú, el mismo, cuando estás delante del micrófono, delante de la cámara, que cuando estás en tu casa o cuando estás con tu familia. Se dice muchas veces que la gente se da cuenta si lo que habla cree en lo que dice o no lo cree. Sí, eso es lo más importante. Creer en lo que se dice es la base fundamental y hacer después lo que has creído, lo que has propuesto. Muchas gracias. Gracias hasta la próxima a ti, vez. Estefano. Hasta la próxima. Muchas gracias.